¿A vos te parece compartir pantalla? Está al ladito. Ahí está. Ahí dice, ahí Ahí ven. me parece grabando. Está grabando ahora. Sí, está grabando. Buenísimo. Ay, listo, listo. Qué lástima, toda la introducción no quedó grabada. No, bueno, no importa. Entonces, pensamos un poco las ideas previas respecto a qué ideas se les vienen a ustedes cuando escuchan programación o planificación de la enseñanza. Yacis, me habías dicho organizar. Temas a enseñar. Por ejemplo, y cuando decís organizar temas a enseñar, ¿qué se te cruza? Y esto de que, bueno, dependiendo de, más allá de lo que diga el currículum, o sea, teniendo en cuenta lo que diga el currículum, organizar esos saberes que hay que enseñar, eso va a no ser realidad como está en el currículum, pero me imagino que por ahí cada docente puede decidir qué tema dar primero, después cuál, qué texto dar primero, después cuál. Algo así, me imagino. A eso me refiero con organizar. A ver, si yo lo que puse, hola Agustín. Organizar temas, enseñar. Hola Agustín, ya arrancamos nosotros. Sí, no sé qué le pasa, está medio tildado. ¿Cómo? Perdón, No no te sé qué le escuché. pasa, está todo medio tildado. Me ¿Nos pasaba ves? también con... Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, muevo las manos y las ves. Perfecto, sí, te veo. Ahí entra Mica. Enseñanza. Hola Mica. Estoy conectando. Ahí está. Ahora sí. Mica, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo va? Perdón, el atraso. No hay problema, nos avisó Yacis que venías un poquito más tarde. Sí. Habíamos arrancado con el bloque 3, bueno, yo tengo una introducción previa, lo estamos grabando, pero tarde, porque me olvidé, recién lo puse a grabar. La idea es que hoy arranquemos con el bloque 3, pero a modo introductorio, porque les dije a las chicas que el lunes próximo yo tengo mesa de examen final. No creo que vaya a llegar a tiempo, así que la vamos a suspender a la clase, y ya el lunes 20 empieza el receso. Entonces, O sea que hoy sería la última vez. claro, hoy sería el último encuentro. Les aclaré a las chicas que no les había mandado material previo a raíz de que vos y Yacis por ahí les había propuesto esta autoevaluación respecto al bloque 2, como para no llegar, pero hoy no, pero a partir de esta semana sí les voy a mandar material del bloque 3, como para que lo vayan leyendo, para cuando nos reencontremos, que estimamos que si es presencial va a ser el lunes 24 de agosto, dado que el 17 de agosto es feriado. Feriado. ¿Sí? Porque el receso para ustedes son 4 semanas, las 2 primeras de receso real y las 2 mesas de exámenes. Ustedes no tienen exámenes, así que estimamos que nos encontraríamos el 24 de agosto. Para ese día de encuentro, sea presencial o virtual, la idea es que tengan una lectura previa como para empezar a debatir o intercambiar un poco conceptualizaciones propias del bloque. No es complejo, son 3 textos los que le voy a mandar. La idea es que puedan de cada texto sacar los conceptos que sean más relevantes de cada autor. Ya les digo que uno de los autores, Pitluck, Laura, a la que les voy a sugerir para que lean en primera instancia, está todo el libro, ustedes van a leer solo un capítulo, que son poquitas páginas, creo del 23 a la 26, es un libro, el nombre se llama, no lo tengo presente, pero refiere al jardín de infantes. No nos interesa a nosotros el nivel, lo que nos interesa es cómo ella conceptualiza, al inicio introduce todo lo que es para ella o entiende ella lo que es la planificación educativa y da conceptos para entender la planificación. Ese único capítulo vamos a ver nosotros, si después a alguien le interesa lo que es nivel inicial y quiere profundizar en su lectura, lo puede hacer, pero en realidad el texto, la finalidad es abordar ese capítulo únicamente, a lo sumo el siguiente, porque tiene toda una introducción y aporta algunos otros conceptos en relación a qué es aprender y demás, de un autor que a mí particularmente me parece muy interesante, que es Ausubel, pero ya lo empieza a orientar más a la enseñanza en el contexto de jardín de infantes. Claro. El área específica de ustedes, si bien pueden trabajar, no va a ser el fuerte en la formación, por lo menos. Pero bueno, esto si algún día lo tienen que consultar, lo tienen todo. Así que Pitluck, ese capítulo solamente para leer la parte que propone y habla sobre cómo entiende la planificación. Y después hay 2 textos más,
entre ellos hay uno que es de Dino Salinas, ustedes algo de Salinas ya leyeron. En este texto Salinas va a hablar de la planificación de la enseñanza haciendo el planteo desde dos marcos filosóficos pedagógicos diferenciados. Esos dos marcos que leímos en Birch y Palamidesi, el marco técnico de la enseñanza o tecnocrático y el marco en relación al arte y política de la enseñanza, bueno, un poco lo que va a plantear son estas dos formas de entender la planificación, según el encuadre o el marco filosófico pedagógico. Yo lo que quiero ahí es que no seamos expertos del marco tecnocrático, porque es el marco que vamos a cuestionar nosotros, pero sí léanlo para ver cuáles son los conceptos básicos que va proponiendo para definir la planificación desde ese encuadre, pero sí hagamos foco en la propuesta de él que habla de planificación entendiendo la enseñanza como investigación, ¿sí? Porque esa es la que se supone que nosotros estamos bregando para formarlos, ¿sí? Está en el capítulo, por ahí es compleja la primera parte, pero háganle una lectura medio general, extraigan conceptos como para definir a qué hace referencia ese tipo de planificación tecnocrática, pero sí después profundicen en el último punto, que sería el que a mí me interesa que puedan entender con más profundidad, ¿sí? Y otro texto de María Cristina Davini, que ella lo que nos va a hablar es también de la planificación, de una conceptualización de planificación que coincide con lo que dice Pitluck y con lo que plantea Salinas, pero por ahí nos enumera un poquito más en profundidad cuáles son los componentes de la planificación educativa. ¿En qué cosas tenemos que pensar cuando planificamos los contenidos? A enseñar, como estaba diciendo recién Yacis. Bueno, nada, hice un recorrido rápido de los textos para avisarle que le voy a mandar 3, ¿sí? Joya. No, igual de última, vos después los mandás todos juntos, como hiciste con el bloque 2, que nos mandás en un mail todo y listo. Total, Lo pero manejás ahí. tengan la precaución que algunos están enteros, a eso voy, no es que tienen que leer todo el texto. Sí, sí, sí. Sí, igual vos lo vas a aclarar porque yo no anoté nada, solamente te escuché. Perfecto, sí, yo después se los aclaro, pero por las dudas, tengan Listo, listo. Bueno, el bloque este se llama la propuesta de enseñanza en el marco curricular, la programación didáctica. Entonces yo le preguntaba a las chicas, cuando escuchan la palabra programación o planificación, ¿qué ideas se le venían a la mente? Yacis compartió una idea que a ella le surge cuando escucha estas palabras y dice que para ella la planificación se vincula con organizar temas a enseñar. Es esto que está acá escrito. Y cuando piensa en temas a enseñar, piensa los temas o los saberes o los contenidos que están propuestos en el currículum, cómo organizar esos contenidos, cómo hace el docente para organizarlo, decidiendo también cómo secuenciarlo. ¿Está bien, Yacis, lo que digo? ¿O te reinterpreté y lo deformé? Sí, exactamente eso. Bien, ella plantea esto. ¿Alguien va a decir algo más? ¿Qué le sugiera? No tienen que hablar desde ningún marco conceptual ni nada. Ustedes, desde el sentido común, escuchan la palabra planificación docente, planificación de la enseñanza o programación didáctica. ¿Con qué lo pueden relacionar? Sí, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Yaso, esto de cómo organizarse teniendo en cuenta el currículum, organizar lo que es las clases, el curso del año en sí. A ver, organizar las clases y el curso del año, ¿o estás pensando que es lo mismo, el curso del año y las clases? No, o sea, supongo que debe haber alguna temática, porque no es, o sea, por ejemplo, no sé, en inglés no podés hablar del pasado si no enseñaste determinados temas del presente, o sea, como hay un orden para ir enseñando, que supongo que es de alguna manera de forma ascendente, por así decirlo, porque al menos que yo recuerde, empiezan por lo más fácil y terminás con lo más difícil, por así decirlo, a eso me refiero. En el transcurso del año uno va viendo distintas cosas, aprendiendo distintas cosas, con relación al nivel y a lo que uno va incorporando como conocimiento. Bien. A eso me refiero. Perfecto, o sea que vos a lo que dice Yacis, que de alguna manera ella dice el docente piensa o el docente organiza cómo secuenciar, y cuando habla de secuencia ella no lo explicitó, pero yo lo relacioné por ahí con lo que decís vos, Mica. ¿En ese sentido pensaste secuencia, Yacis? Sí, también viste con lo que te decía al principio de mi propia experiencia estudiando este tema, viste que yo después lo cambié y dije, bueno, yo iría de acá para allá, como a eso me refiero con secuenciar, ver qué temas dar primero que sirvan para seguir dando otros. Bien.
Justamente, este es un tema a tener en cuenta, ¿no? Si yo voy a enseñar determinado contenido, el contenido tiene un nivel de complejidad determinado, y que si el sujeto que tengo enfrente, o los sujetos que tengo enfrente para que aprendan este contenido, no se apropiaron de saberes necesariamente previos que les sirven de base para establecer relaciones, no es imposible, pero sí seguramente va a ser mucho más complejo que se puedan apropiar de ese saber. Casualmente hoy a la mañana estuve escuchando una conferencia que dieron dos personalidades que para nosotros del ámbito de la educación son como dos celebridades. Mirta Torres, que es especialista en prácticas del lenguaje, alfabetización, y Claudia Brodmann, que es especialista en matemática. Lo que venían a plantear desde cada una desde su área es qué vamos a hacer cuando volvamos a la presencialidad. ¿Qué hacemos con esto que el currículum dice que había que enseñar, o que dice que hay que enseñar? Tiempo de pandemia que nos tuvo en casa, que los docentes siguieron trabajando, los alumnos siguieron trabajando, pero que no podemos garantizar cuánto de eso que los docentes intentaron enseñar y propusieron que sus alumnos aprendan fue realmente apropiado, aprendido por todos, algunos, ninguno de los alumnos. ¿Y qué vamos a hacer cuando volvamos? ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué tenemos en cuenta? ¿Lo que nosotros fuimos dando en este tiempo? ¿Lo que creemos que deberían saber? ¿Y lo saben? Bueno, no es un tema menor. Acá estamos pensando cómo abordar esos saberes que están prescriptos curricularmente en ese diseño curricular, que deben ser enseñados, pero ahora el tema que se nos presenta es que, como docentes, no sabemos cuántos saberes previos tienen los alumnos para apropiarse de los saberes que deberían empezar a abordar cuando volvamos. Entonces, bueno, ellas ahí dieron un par de sugerencias, qué cosas considerar, pero sí hicieron mucho hincapié en que lo que es primaria en estas dos áreas del conocimiento, como práctica del lenguaje y como matemática, y yo le agregaría, ¿por qué no inglés? Lo que tenemos que pensar es que el 2020 nos queda muy poquito tiempo. Supongamos optimistamente que vamos a volver en agosto a la presencialidad. De agosto a diciembre, primeros días de diciembre, son 4 meses menos, 3 meses que vamos a tener de presencialidad. En 3 meses es casi difícil pensar que vamos a poder enseñar y que los alumnos aprendan todo lo que deberían haber aprendido desde marzo. Entonces ya lo que plantean es, bueno, ¿a dónde ponemos el foco? ¿A partir de dónde nos posicionamos? Primero, revisar dónde están nuestros alumnos, qué se apropiaron de eso que nosotros pretendimos enseñar, teniendo en cuenta, pensando en qué propuestas les fuimos enviando a las casas a través de los videos, llamados, a través del WhatsApp, del mail, o formato papel, como haya sido. Una vez que sepamos más o menos del grupo alumno que tenemos, que piensen que siempre es un colectivo, es un grupo numeroso, entre 25 y 30 personas, bueno, ¿dónde estamos parados? Y luego empezar a planificar, antes de planificar, seleccionar cuáles serían los contenidos mínimos necesarios que van a necesitar de lo prescripto para que puedan abordar el año que viene, o para que puedan continuar el año que viene. ¿Sí? Y en función a eso mínimo, después hacer como reagrupamientos dentro del grupo alumnos para ir abordando y profundizando distintos saberes. Esto que ustedes hablan de la secuenciación y de la graduación, ya no pensada como un aula homogénea donde todos aprenden al mismo tiempo a través de las mismas actividades. Hoy más que nunca, dicen ellas, cuando volvamos vamos a tener que empezar a pensar en esta gran diversidad de alumnos, con esta disparidad de saberes, pero que tenemos que, como objetivo y meta, asegurarnos que se apropien de saberes mínimos que les sirvan de base para afrontar y abordar nuevos. Ahí estamos hablando de secuenciación y de graduación. Sí, Mica. Juli, tengo una consulta, pero ¿y quién determina cuáles son esos saberes básicos? Porque a mí, o sea, así como siguiendo lo que vos decís, es como empezar las clases en marzo, pero en agosto, y con un estrés post pandemia, donde es como, o sea, yo entiendo que hay como un periodo de adaptación hasta volver a tomar el training de alguna manera cuando arrancas las clases. Ahora tenés menos tiempo todavía, porque después vos trabajás a lo largo de todo un año. Ahora tenés 3 meses, 4. Buenísima tu pregunta, ¿quién lo va a determinar?
Ellas son funcionarias, más allá de ser especialistas, pedagogas, en cada una en su área, actualmente son funcionarias del Estado, trabajan para la provincia, me parece cada una no sé si no son una de las, por ejemplo, Broikman creo que es una de las especialistas de matemática que es consultada para el tema currículum, por ejemplo. Y Mirta Torres tiene un cargo político que también está dentro de educación a nivel provincial, pero no me acuerdo exactamente cuál. Ambas son funcionarias del Estado. Hoy yo participé de una charla que ellas dieron, pero de alguna manera son referentes políticos, y a nosotros después nos va a llegar una bajada, digamos, nos va a llegar información por intermedio de nuestros directivos, que se lo van a alcanzar los inspectores, y que a los inspectores se los alcanza la gente que está en dirección, depende de Dirección General de Escuela, para decir estos lineamientos, para plantear y pautar ciertos criterios comunes para que se lleve a cabo en todas las escuelas. Lo que sí dejaron abierto ellas fue que cada escuela, al interior de cada institución, tendrán que ser todos los actores educativos de esa institución, ponerse a pensar, bueno, qué se trabajó, qué se pretendió trabajar con los alumnos bajo esta modalidad, y qué contenidos se van a profundizar o cómo se los van a abordar, porque el año que viene hay que seguir trabajándolos. Porque ellas hablan de, no se puede hablar de repitencia, primero y principal, todos van a promover, pero en realidad los chicos que están en segundo hoy, no es que van a promover a tercero 2021. Ellas dicen que el chico de segundo hoy va a ser de segundo tercero en 2021. ¿Sí? Hay como toda una reformulación en un montón de cuestiones que están naturalizadas en esta graduación de la enseñanza, que están naturalizadas por el mismo sistema educativo, porque se ha ido dando así a lo largo del tiempo, que ahora se han visto revisadas, o se ven revisadas necesariamente, y que por ahí nos ayudan. Ellas lo que plantean es que, optimistamente, este es un buen momento para empezar a hacer quiebre con muchas prácticas que están institucionalizadas y que las cuestionamos, pero que las seguimos ejercitando. Entre ellos la graduación, entre ellos la enseñanza homogénea, todos al mismo tiempo, con las mismas actividades, con las mismas evaluaciones. Ahora no se va a poder hacer. No, de hecho en Buenos Aires volvieron a fase 1, por ende en agosto no van a empezar las clases. Olvídate, o sea, creo que hasta generás una diferencia con la presencialidad, no sé, en las ciudades donde se pueda, ponele que Tandil sea una, el paso que vamos, pero Buenos Aires, que encima es donde está la mayor concentración de gente, eso no va a suceder. Y ahí nos generás como una diferencia también a nivel de aprendizaje en los chicos. Y bueno, ellos, lo que es en esas áreas específicas, tendrán que revisarlo y reflexionar, repensar e ir modificando sobre la marcha también, porque se presentan otras problemáticas. ¿Por qué tengo a cuento esto que ustedes dicen que es muy pertinente y que yo les comento que hoy escuché? Porque justamente, bueno, vos algo dijiste, Mica, recién, organizar las clases o el curso de clase. Podemos hablar de una planificación anual, que es aquella planificación que nos organiza a lo largo de un año, que es la planificación, por ejemplo, didáctica que yo les compartí con el primer mail que ustedes recibieron. Si ustedes piensan, eso es una planificación de enseñanza. Es una planificación de esta materia a lo largo de todo un año. Ustedes la agarran, pueden ver la fundamentación de la materia, los bloques o las unidades en que está organizado, y al interior de cada bloque, qué temas se van a abordar. Pero eso es a modo genérico. Bueno, además de eso también aparece el tiempo que nos vamos a encontrar, algunos posibles recursos y alguna modalidad de evaluación. Todo eso son elementos o componentes de la planificación educativa. En una planificación anual, esas planificaciones son requisitos de las instituciones, los directivos nos lo solicitan al inicio del año, todos los años, ¿sí? A nivel primario, secundario y terciario. Es un requisito institucional. Ahora, Mica habló algo así como organizar las clases. En esa planificación que yo les compartí, no hay clase planificada, por lo menos no están explicitadas, no están comunicadas. ¿Sí? Esto, planificar la clase de hoy, o la clase de hoy, también tiene una planificación previa, que yo no se las compartí, yo no se las comuniqué, incluso yo no la escribí, porque yo no suelo escribir. Pero tiene una planificación, hay un tema pensado, y de alguna manera yo lo pienso a este tema, que es hoy el inicio de este bloque, por ejemplo, y lo pensé a partir de un Power, y dije, bueno, para no empezar hablando como siempre yo, voy a proponer que piensen, que me tiren ellos qué ideas se les ocurren respecto a la temática, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Pero esto es una planificación, un diseño mío de esta clase.
que ni siquiera es igual a el abordaje de este mismo tema el año pasado con otro grupo de alumnos en la introducción de este bloque. ¿Me siguen? ¿Hasta acá? Sí, sí, sí. Sí, me refería a eso también, como que, o sea, vos como docente trabajás vos una organización personal que no es que la compartís con todos todo el tiempo, sino se me hace que, no sé, yo si lo pienso por mí, yo soy sumamente organizada u ordenada, entonces no sé si podría tirarme a dar una clase sin algo previo, aunque sea en mi cabeza, a eso me refería. Bien, yo creo que incluso las personas más desorganizadas tienen algún tipo de planificación a la hora de enseñar, al momento de enseñar. Ya sea porque es un requisito formal de la institución que se lo piden, o por su modalidad y su personalidad dicen, yo voy y veo. Pero en realidad ese voy y veo siempre es desde algún lugar, y algo previo planificado tiene que haber. ¿Sí? Tiene o debería haber. Porque si es una improvisación constante, queda a la vista. Alguna vez podemos improvisar un poco, o puede haber incidentes puntuales en la clase que nos corre de lo planificado, pero eso no quiere decir que, o sea, porque una planificación se supone que te organiza anticipadamente para pensar cómo armar el desarrollo de tu clase. Ustedes en el bloque 1, y creo que lo retomamos varias veces, hablaban de una planificación previa, de un momento en acción, el in situ, y post. Una planificación post-activa. Es preactiva, in situ y post-activa. Creo que eran esos los conceptos que hablaba Basabe. Bueno, la planificación previa sería lo que yo pensé y ideé al principio de año cuando pensé en el bloque, ahora para iniciar este bloque, pero después que pase esta clase, yo vuelvo a revisar qué salió de esta clase, qué quedó, qué tendría que ajustar, qué puedo hacer para una próxima vez. Entonces viene la post, ¿sí? Los autores que nosotros vamos a ver, todos plantean que la planificación tiene estas características, que tiene distintos momentos de configuración, un antes, un durante y un después. Pero que coincide con lo que ustedes dijeron también, que es pensar en cómo organizar los contenidos que yo quiero que el alumno se apropie o los alumnos se apropien, que los tengo que graduar de determinada manera, dándole determinada secuenciación de complejidad, ¿sí? Generalmente se empieza por lo más simple para ir profundizándolo, porque a la inversa a veces se vuelve más engorroso, asegurándonos de que los alumnos que tenemos delante nuestro cuentan con saberes previos posibles para empezar a establecer lazos. Ya se me va a cortar. Bueno, les voy a mandar una nueva invitación. Con establecer lazos o asociaciones con ese contenido nuevo que me están proponiendo, pero dentro de la función del docente y por ahí con el aporte de los compañeros, lo que se va haciendo es en este trabajo interactivo de que muchas de las relaciones que se van elaborando es producto un poco de la explicitación de la enseñanza docente y otro poco del aporte de los alumnos entre sí. ¿Sí? Quizá a nadie se le hubiera ocurrido algo de lo que dijeron ustedes dos, Yacis o Mica, y si habilitan los micrófonos los chicos que no hablaron, quizás hacen un aporte que a nosotros nos sirve para seguir pensando o reformular algo de lo que pensamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahí vamos construyendo nuevos saberes en relación a un saber nuevo desde este contexto que es la didáctica y la planificación de la enseñanza. Agus y Sofi, ¿quieren agregar algo como idea previa que no se haya dicho o que les parece que podrían aportar? ¿No? Bueno, entonces ahora si nos metemos un poco más, a ver, lo anterior fue como una introducción al bloque, pero que tiene íntima relación con lo que van a desarrollar los autores a continuación, ¿sí? Pitluck, Laura, es uno de los textos que les hablé, el capítulo se llama La planificación didáctica no, mentira, el libro se llama La planificación didáctica en jardín de infantes, y ustedes van a leer el capítulo 1, que no puse el nombre, pero el que tienen que leer ustedes es el capítulo 1, que creo que se llama justamente la planificación como herramienta de trabajo. Y acá viene la primera conceptualización. Laura Pitluck, al igual que muchos otros autores especializados en didáctica, hablan de que la planificación es una herramienta de trabajo, es un instrumento para el docente. No solo es un requisito burocrático, administrativo del directivo hacia los docentes, sino que tiene que constituir o tiene que consistir en un instrumento de trabajo. ¿Y por qué les parece que será un instrumento de trabajo o una herramienta de trabajo? ¿Para qué sirve un instrumento o una herramienta? Facilitar la labor.
la labor, en este caso docente, y en qué te parece que podrá ayudar en la labor docente. Desde el imaginario, lo que se te ocurra. Y la organización siempre es buena. Eso, la planificación y la organización siempre es, para mí, una de las cosas más importantes. Bien, ¿para qué te sirven a vos? En tu vida diaria, tu planificación diaria, ¿para qué te sirve? Y a mí me sirven para nada cumplir con lo que tengo que hacer, llegar a tiempo, llegar a horario, pensar qué voy a hacer, hacerlo bien, ver si me faltan cosas que hacer. Y esto en lo que sería la planificación didáctica se refleja en eso, de poder cumplir con el currículum escolar, de poder llegar a, capaz, inclusive terminar cosas antes, organizarte bien y terminar algo antes y poder enseñar algo extra, o ver si te llega el tiempo para no enseñar algo que capaz que es importante y tenés que reemplazar, ¿viste? Te organizás. Perfecto. ¿Y qué pasa si en tu planificación diaria, volviendo a tu vida, surge algún imprevisto, algún incidente que no estaba dentro de lo planificado? Y ahí es interesante porque tenés que replanificar, ahí tenés que ver y reformar tu agenda. Si tenés suerte, digamos, ¿no? Me sale un inconveniente y le digo, no, mira, tenemos que cancelar esta clase, pero la podemos mover y te fijas algún espacio libre que tenés. Si lo tenés organizado, vas a tener tus espacios libres también, a lo cual ahí podés llegar a reformar tu agenda al problema que se te expone. Perfecto, pero de alguna manera vos hablaste de replanificar, no de tirar y volver a hacer. Replanificar. Claro, no. Reformulo, porque la planificación, en el aula vamos a tener un montón de situaciones incidentales que nos corren de eso que estaba anticipadamente pensado, escrito o no, en eso planificado antes de entrar al aula. ¿Pero qué hago? Puedo hacer muchas cosas, pero en el momento hay que resolver. Quizás sea un paréntesis dentro de esa planificación para resolver esa situación que no puede pasar de largo, pero la planificación previa me va a servir para que una vez resuelta esta situación incidental, podamos reformular, repensar cómo continúo con esto planificado, porque se supone que hay objetivos a alcanzar, ¿no? Cuando yo planifico mi agenda siempre tengo un objetivo. Entonces, la planificación, sí, Mica. Sí, bueno, pero viste que yo siempre acoto algo. Sí, No, a mí se me ocurre que a veces, justamente como tenemos en cuenta de que hay veces de que ocurren cosas que no están dentro de esa planificación, te sirve para rever esa planificación, pero desde el lado de, bueno, ¿cómo la optimizo? Bien, eso es lo que apuntan los autores. Que la planificación no puede ser un instrumento rígido, inamovible, sino que justamente la idea de que sea un instrumento me sirve pero no soy dependiente del instrumento, me sirve para mejorar mi práctica. ¿Sí? Esto que decía Agustín, lo reformulo, lo replanifico, pero sin perder de vista cuáles eran mis objetivos, porque hacia allá voy, hacia esos objetivos. Tuve que hacer algunos cortes en el camino, algunos cambios, replanificaciones, pero más tarde o más temprano tengo que llegar a ese objetivo. La planificación educativa pretende esto, ¿no? Si hay contenidos que están prescriptos curricularmente y yo los tengo que enseñar, necesito de una planificación, de una organización de mis tiempos. Pero a veces estos tiempos que fueron pensados por mí se ven interrumpidos por otras circunstancias, por hechos incidentales, por ausencias, por enfermedades, por una pandemia, que no está previsto en ningún lado, pero digo, esos tiempos tienen que ser reformulados. Ahora, tengo que ser suficientemente creativo y trabajar con otros, no solo, siempre en conjunción con otros, para pensar, bueno, ¿y cómo hago para abordar todo esto que todavía no abordé? Entonces, si todavía me falta mucho, como nos va a pasar cuando volvamos a la escuela, muchos contenidos que los hubiésemos visto a lo largo del año, pero se vio interrumpido, ¿qué hago? ¿Sigo con el mismo recorrido que venía haciendo? Y no, necesariamente hay que hacer una reformulación, una replanificación. ¿Sí? Sí, igual a veces creo que no trasciende justo una pandemia. A mí me pasó, por ejemplo, cuando yo hice el terciario, en segundo año, que era el segundo año que teníamos de inglés, empezó una profesora que se encontró con que más de uno o más de la mitad no sabía pero ni decir hola en inglés. Entonces se encontró con que ella tenía un programa en inglés que era técnico, porque hablamos de cosas del campo, y cómo le bajaba línea si alguien no sabía ni siquiera los tiempos verbales. Entonces ahí
tuvo que decir, bueno, no, les tengo que enseñar inglés y capaz que propongo agregar otro año más o hacer un examen de evaluación al inicio, pero nunca pudo dar lo que decía el programa, porque Bueno, nadie... fíjate. O sea, entonces tuvo que reorganizar básicamente de cero todo eso. Bien, Me refiero a que te trasciende a veces la situación esta de pandemia. Vos venías con una idea y te encontrás con chicos que no saben nada, y en este caso te hablo de gente grande, y nada, se topó con una pared en ese caso. Bien, Supongo pero que en debe ese... suceder. Perfecto. Bueno, ahí me da para decir muchas cosas, pero primero quería rescatar la conceptualización de enseñanza que maneja esa docente. Una idea Sí. de que el alumno, para que aprenda, yo tengo que partir de saberes previos que él tenga. Si no los tiene, por más que yo adopte el currículum tal cual prescribe, que yo estando en tercero tengo que enseñar los contenidos de tercero, sepan o no, tengan contenidos previos o no, y yo avanzo, voy a avanzar sola. Mis alumnos van a desaprobar, pobre, porque no tienen saberes previos para poder relacionar y aprender nuevos. Primero y principal eso. Y luego cómo reformuló, recreó esta forma de enseñar y de acercarlos a ustedes con los saberes necesarios mínimos para después darle continuidad y profundidad a lo que tenía prescripto. Entonces estamos hablando de un marco de enseñanza entendido como arte y política. ¿Sí? Ella los escuchó, los tuvo que interpretar para luego reformular su planificación, porque su objetivo era que sus alumnos aprendan. Diferente hubiese sido si se posicionaba en la vereda, en el paradigma contrario, el tecnológico, donde va, por supuesto, que si los alumnos no tienen estos saberes, es responsabilidad de los alumnos, tendrán que ver ellos cómo se las ingenian, ¿sí? Y avanza, y sigue avanzando, pero sola, porque en el camino muchos alumnos se quedan, desaprueban, o la alternativa es buscar apoyo extraescolar, cuando en realidad la responsabilidad es del docente, y ver cómo nos ingeniamos para que todos vayan aprendiendo. Obvio que todos vamos aprendiendo distinto. Entonces el currículum tiene que tener también de hecho el currículum tiene flexibilidad. Los contenidos, esto es la segunda parte que quería retomar de tu ejemplo. Lo que la docente hizo seguramente fue tomar contenidos de años previos, que no fueron aprendidos en su momento, pero bueno, que ella no los puede dejar de lado, que quizá también estén prescriptos para otro año, pero que son para poder abordar los que ella tiene que proponer. Si ustedes no se enojan, cortamos porque queda menos de un minuto y les mando un nuevo contacto, ¿les parece? Dale. Dale, dale, dale.